Estoy lesionado. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, como les acabo de decir, estoy lesionado en mi hombro derecho y el día de hoy les voy a contar desde cómo nació esta lesión hasta cómo la estoy tratando el día de hoy para mejorarme. Para saber cómo nació esta lesión vamos a empezar por el principio, específicamente antes de que yo empezara a entrenar plancha como es debido, o siquiera supiera cuáles eran los básicos de plancha. En enero de este año fue específicamente cuando empecé a entrenar plancha, consciente de los ejercicios básicos que tenía que hacer, pero antes de eso yo ya practicaba plancha, practicaba front lever, pero no era consciente de los ejercicios básicos que había que hacer, tampoco era consciente que todo llevaba un cierto patrón, todo iba escalando poco a poco, no era posible pasar directamente a ese estático, porque obviamente iban a venir las lesiones y los dolores. Sin mencionar que no tenía ni siquiera la mera idea de cómo había que empezar a entrenar una plancha, ni cuál era su ejercicio básico. Y aún sabiendo esto, simplemente empecé a tirarla. Pensé que tirando full iba a conseguir full. Tiraba una full que ni siquiera tenía protracción, no tenía bloqueo de los codos. Estaba tratando básicamente de hacer una 90 grados, pero aún así seguí intentándolo, seguí echándole carro. Y de un momento me paré a pensar que qué estaba haciendo. Ahí fue cuando empecé a buscar los videos, empecé a buscar tutoriales y empecé a buscar por las redes cómo podía empezar mi camino hacia la full planche. Ahí empecé a aprender sobre las progresiones, sobre que hay que seguir ciertas progresiones. Está la tuck planche, la tuck avance. Para poder pasar esa progresión, no puedo simplemente pasar directamente a la full planche. Entonces, simplemente no quería pasar por esas progresiones, así que me salté algunas, bueno, básicamente muchas. Y me enfoqué directamente en la progresión que sería la más cercana a la full planche, que sería la straddle planche. Obviamente, seguía cometiendo el mismo error, tirando la straddle planche, sin tener en cuenta que hay que tener ejercicio básico para ese estático también, porque es un estático diferente a la full planche. Aunque tenga similitudes, es muy diferente y hay que entrenarla diferentemente. Y yo simplemente hacía intentos de vez en cuando, prácticamente casi todos los días trataba de tirarla y hay que dejar tiempo de descanso y yo no estaba consciente de esto, obviamente me iba a lesionar. Y de ahí empezaron a nacer las molestias en mi cuerpo, no solo un dolor lumbar, por tanto tirar full planche, ni siquiera tener la zona abdominal o recto abdominal fortalecido. También empezaron a venir los dolores en los hombros, en ambos hombros me dolían, los dolores en los codos porque no podía hacer bloqueo por completo. Pero de todos estos dolores, el más fuerte era el del hombro derecho, ya que sentía mucho dolor aquí a la hora de tirar plancha, pero pensé que eso se me iba a quitar, que eso era parte del proceso, que eso se iba a quitar con el tiempo. No sabía que estaba megamente equivocado. Y entonces me volví a parar a pensar que qué estaba haciendo mal. Por suerte empecé a escribirme con un amigo que me agregó a un grupo de calistenia. Ahí habían varias personas que sabían ya sobre el asunto. Me empezaron a aconsejar, me empezaron a ayudar para yo crear mi propia rutina y no simplemente tirar straddle porque sí, porque me dijeron que no tenía plancha, solo tenía una 90 grados alta. Entonces empecé a meter lean planche, que eran los básicos de la plancha. Empecé a hacer tuck planche, que era también otro básico de la plancha. Y aún dejaba los intentos de full, pero no era como intentos, era solo lanzada para entender el movimiento. Ya había logrado muchos puntos importantes. Ya no entrenaba por entrenar, ya tenía una rutina específica. Entrenaba unos días específicos y tenía buenos ejercicios en mi rutina. Estaba haciendo 4 cosas bien, pero sin saber que aún estaba haciendo una mal. Por un tiempo las cosas empezaron a ir bien, me saqué la straddle planche, se fueron los dolores en mi cuerpo, aunque el dolor de hombro aún seguía, aunque estaba muy leve, pero estaba viendo buenos resultados. Pero me topé con otro problema muy grande, y es que estaba haciendo la plancha mal, pues la estaba haciendo prácticamente con retracción, estaba activando mi pectoral, así que así nunca iba a tener fuerza de palanca, no iba a poder hacer un press, que son los básicos de plancha prácticamente, no podía hacer ni siquiera uno de tuck. Entonces volví a empezar de nuevo, empecé a trabajar la plancha con protracción, empecé a mejorar mi lean planche, empecé a hacer plancha supina, que me ayudaba bastante a la protracción, a fortalecer los cerratos, que era lo que me mantenía la protracción arriba, y ese era mi problema, que se me iba la protracción y automáticamente se me activaba el pectoral en la plancha. Entonces pude resolver eso, saqué una straddle, digamos no con buena protracción, pero sí con una protracción neutra, donde ya no activaba el pectoral, que eso era lo que quería. Empecé a sacar mis primeros press en ranita, piso, en paralela, y me empecé a emocionar, pero desgraciadamente me emocioné demasiado, pues sin darme cuenta empecé a sobreentrenar la plancha, empecé a infravalorarla. Pensé que entrenar la plancha y entrenar empuje y entrenar varias cosas el mismo día no me iba a afectar. No podría estar más equivocado. Y pasó lo que más temía, regresó mi dolor en el hombro, y no solo a la hora de entrenar plancha, sino que también en mi día a día, ya que los días después de entrenar plancha o al otro día aún seguía el dolor de hombro. Incluso ese mismo día tenía el dolor de hombro, tenía que descansar mínimo 2 días para que ese hombro no me doliera. Entonces me frustré, me volví a parar, no sabía qué hacer, me estaba volviendo loco y ya. Pensaba que estaba haciendo todo bien, pero estaba olvidando el punto más importante de todos, el descanso. Pues yo pensaba que mi rutina tenía todo bien, que tenía buenos ejercicios, que tenía buenos días de descanso, que tenía sus ejercicios básicos para el fortalecimiento, que no me estaba matando demasiado para no lesionarme, pero me estaba olvidando del más importante de todo, el tiempo de descanso entre series, que es el más importante.
Yo creía que con descansar 2-3 minutos, al igual que en el gimnasio, era lo indicado, que con eso estaba bien, pero yo estaba muy equivocado. Entonces estaba cometiendo el error más grande de todo, no estaba descansando bien entre series, ya que hay que descansar de 5 a 6 minutos mínimo entre cada serie de tensión, ya que son series altas en tensión. Imagínate, yo estaba metiendo preses negativas, incluso flexiones de straddle en la misma serie y no estaba descansando lo suficiente. Obviamente iba a volver el dolor de hombro mucho más fuerte que antes. Por suerte me estaba comunicando con un amigo que me estaba ayudando con el front lever y él me dijo que tenía que descansar. Él fue el que me comentó sobre los descansos. También me dijo que tenía que calentar bien. Pensé que mi calentamiento estaba bien, aunque me puse a investigar por videos de YouTube y me di cuenta que no estaba haciendo las cosas que se necesitan bien para calentar los manguitos rotadores del hombro, que son los que en verdad hacen el trabajo a la hora de hacer palanca en la plancha. En resumen, mi lesión de hombro viene incluso antes de empezar a entrenar plancha, por hacer las cosas mal, por querer ir rápido, por querer saltarme las progresiones, por mi orgullo, de querer ser mejor que los demás, de creer que yo puedo sacar eso que los demás tuvieron que tardar años, que yo puedo sacarlo en un mes. No, eso no es así. Y el día de hoy te voy a dar un consejo. No seas orgulloso, no te saltes las progresiones, sigue las progresiones que tengas que seguir, aguántate, sé paciente, lo que es para ti va a llegar. Si tú te sigues esforzando y sigues ese camino y sabes que ese es el camino que es hacia allá, solo síguelo, pero no te saltes el camino, no tomes atajo, porque entonces te va a pasar lo mismo que a mí, te vas a lesionar, te vas a parar, vas a pensar e incluso puedes abandonar el deporte. Yo lo pensé muchas veces porque los dolores ya no me dejaban hacer nada y pensé en abandonar el deporte, pensé que esto no era para mí, pero simplemente estaba haciendo las cosas mal. Entonces toma mi consejo y deja el orgullo, haz las cosas bien, sé paciente y esfuérzate. Esfuérzate y que no te dé pena preguntarle a alguien que sepa sobre el asunto. No te dé pena, no te dé vergüenza. Si tienes que pagar unas asesorías, págalas. Es mejor que tener una lesión, porque a largo plazo de verdad te va a afectar. No solo corporal y emocionalmente, sino mentalmente te va a bloquear por completo. Entonces, hazme caso. Actualmente lo que estoy haciendo para recuperarme es tener un buen calentamiento antes de entrenar, tener un buen descanso entre series de entrenamiento y también voy a empezar a bajarle mis dosis al entrenamiento de hipertrofia, ya que eso también afecta. También tengo que dejar de entrenar empuje muchos días seguidos, es que lo voy a dejar de hacer. Tenía más de un mes sin entrenar plancha como es debido, ya que solo estaba tirando tub, porque pensaba que mi dolor de hombro era por tirar straddle en plancha. Pensaba que no tenía la fuerza suficiente para tirar straddle y por eso me dolía el hombro, sin saber que no era por eso, porque la fuerza para tirar straddle planche más bien me sobraba, sino que eran los otros factores que yo no los tenía en cuenta, que por eso era que me dolía el hombro. El sábado pasado fue mi primer entreno de plancha en, digamos, más de un mes que no entrenaba straddle. La forma no fue la mejor, pero al aplicar todo lo que les acabo de decir, el buen descanso, el buen calentamiento antes de entrenar, no me dolió el hombro. Sí tuve leve dolor porque ya tengo la lesión ahí, pero no tuve un dolor que digamos, muy fuerte. Y ahorita incluso puedo hacer lo que antes no podía por el dolor. Puedo hacer una aducción y puedo subir el brazo y no me duele, porque estoy haciendo las cosas bien. Era por eso, porque no estaba descansando lo suficiente, porque estaba haciendo las cosas como no se deberían de hacer, porque quería saltarme progresiones. Entonces amigos, espero les haya gustado este video. Disculpen si es demasiado largo, quería explicarles lo mejor posible lo que me pasó. Dejen un like y compártanlo, de verdad me ayudaría muchísimo, ya que me esforcé bastante por hacer este video. Últimamente las plataformas no han recomendado muy bien mi contenido y pues simplemente se queda ahí en el olvido. Y la verdad es que yo me esfuerzo muchísimo por hacer estos videos para ustedes y me gustaría que le dejaran un like y lo compartieran para que el contenido no quede ahí acumulando polvo, ya que lo hago es para que la gente lo vea, no para que simplemente quede ahí. Así que gracias por ver y pues nos estaremos viendo en mi recuperación semanal a ver cómo va todo. Voy a empezar a subir vlog en mi canal de YouTube de cómo son mis entrenamientos, cómo estoy entrenando y voy a empezar a pagar unas asesorías de plancha para empezar a hacer las cosas bien como es debido. Entonces nos vemos en la próxima amigos.